esta palabra. Jesús dijo: yo no juzgo a nadie. Las palabras que yo les he hablado, esas les juzgarán en aquel día. Dios quiere que el ser humano entero oiga la palabra del Señor con interés. A su nombre. Yo creo que de por ahí que nos quedó grabada una frase que decimos a veces: viene lo más importante, que es la palabra de Dios. Qué bueno que le demos ese sentido de lo más importante. Pero para muchos el tiempo de la palabra es el tiempo más aburrido, más desesperante. Es el tiempo en el que se quisiera mejor que ya termine el predicador. Es el tiempo en el que algunos se atreven, mientras está el mensaje, mientras el predicador está, algunos se atreven a estar con el teléfono mensajeando, mirando mensajes, entretenidos en otras cosas, en el momento del mensaje. Es por eso que quisiéramos, hermanos, que le demos valor a la Biblia, a la palabra de Dios. Aleluya. Quisiéramos que cada uno ande su Biblia. Esa ha sido como una identificación del cristiano, que cada creyente va para la iglesia, que ande su Biblia. No nos avergoncemos, debe de ser una honra para cada uno de nosotros andar con la Biblia. A su nombre. Quisiéramos que cada uno, que cada creyente pueda disponerse con todo para poder obtener una Biblia, sin importar el precio, sin importar el costo. Que cada uno se preocupe, así como lo hacen muchos de ustedes, a investigar, como lo han hecho algunos hermanos. Hermano, ¿qué Biblia me recomienda? Biblia de estudio. Qué bueno eso, que no estemos preguntando, pero qué cara, hermano, qué caro, 1,000, 2,000 empiras, ¿por qué tanto? Es decir, qué barata. Una Biblia de estudio, hermanos, en la que usted puede enriquecer su conocimiento. ¿Qué es lo que necesitamos para poner por obra la palabra? Conocimiento, conocer. Porque los creyentes nos caracterizamos no solamente por creer en Cristo, sino por creer en Cristo, así como lo dice la Biblia. En el Cristo de la Biblia, no en el Cristo que se cuelga en las paredes. En el Cristo que dice la Biblia, porque todo el mundo dice creer en Dios, creer en Cristo. Pero ¿en cuál Cristo? Los creyentes debemos de caracterizarnos, hermanos, por hombres y mujeres que escudriñan la palabra, que no se dejan llevar por lo que otros les dicen, sino que comparan, comprueban y se aseguran que la Biblia lo dice. A su nombre. Se debe juzgar lo que hacen estos hombres, lo que hizo el profeta Isaías, lo que hizo el salmista David, lo que hizo Pedro aquí, lo que hizo Santiago, hablar de la brevedad de la vida, del tiempo tan corto en el que la gente se ilusiona tanto y piensa o se hace la idea que va a vivir una eternidad o largos años.
Ya no estamos en ese tiempo y cada día se va acortando más la vida del ser humano. Pero todo es, el tiempo que estemos aquí, sea poco o sea mucho, se debe juzgar constantemente a la luz de la Biblia. Todos los esfuerzos humanos que podamos hacer se debe juzgar, se debe comparar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios de esto que estoy haciendo? Y se debe juzgar el espíritu prevaleciente del mundo. O sea, somos nosotros los que debemos de juzgar al mundo. ¿Qué es juzgar? A veces pensamos que juzgar es condenar, no, juzgar es que viene de hacer juicio, o viene de reflexionar, de comparar, de balancear, de valorar, de evaluar. ¿Qué hace? ¿Qué está ganando el mundo? ¿O qué gano yo con hacer aquello? En vez de que el mundo sea que está juzgando a la Biblia, ¿cómo? Adaptándola a su propia manera, a su propio gusto, a su propio estilo de vida. El mundo está haciendo la Biblia como él quiere, como a él le gusta, y eso se llama tergiversación. Están tergiversando las escrituras, y los que tergiversan la palabra de Dios para adaptarla a las tendencias intelectuales de ellos y las normas de su generación, de su tiempo, este tipo de personas están traicionando la palabra de Dios. La palabra que dijo el apóstol Pedro permanece para siempre. La palabra permanece, la palabra que permanece para siempre. Pero vemos lo que el apóstol Pedro aconseja a nosotros. Dice: desead como niños recién nacidos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es lo que debemos de desear nosotros? La palabra pura. Amén. La palabra que viene de Dios, no lo que el hombre inventa, el hombre dice. Jesús tuvo que atacar, reprender fuertemente a los de su tiempo, diciéndoles: ustedes son hipócritas, están dejando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Le está diciendo: ustedes ya no están apegados al mandamiento, a la palabra, sino que se han desviado siguiendo tradiciones, doctrinas de hombres. Como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, porque estos son los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Jesús dijo: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Entonces, si hemos nacido de nuevo, como creyentes nacidos de nuevo, como nuevas criaturas, debemos de desear. Hágase la idea
Dije al principio, el deseo tiene un poder fuerte. El deseo lo hace traspasar barreras, romper cadenas. El deseo lo hace ir donde quiera, lo hace correr, lo hace disponer de todo con el fin de lograrlo. Entonces, ¿qué deseo tenemos nosotros de la palabra pura? ¿Cuál es el nivel del deseo que tenemos? Dijo el apóstol, desear como niños recién nacidos. El niño recién nacido, hermanos, ya saben ustedes, y en especial las madres, saben todo lo que hace un niño recién nacido cuando se desespera, cuando quiere esa leche de su madre, todo lo que hace. Qué pasión, qué entrega, qué esfuerzo, qué lenguaje, todo lo que hace con tal de obtener aquello que busca, que desea. Alaban al Señor. Amén. Así, cada uno de nosotros debemos de desear esa palabra pura. Aquí el apóstol dice, es la leche espiritual no adulterada. No adulterada. El apóstol Pablo da muchas advertencias, muchos consejos, hablando de los tiempos en que nos iba a tocar vivir a nosotros. Dijo que tuviéramos cuidado, porque iban mucha gente teniendo comezón de oír. Pero yo creo que comezón es una cosa y deseos es otra. Pero la gente aún teniendo comezón de oír, o sea, es aquello que dice, el pastor solo lo mismo habla. Ya 10 están diciendo eso. O sea, ya quiere oír a otros. ¿Y sabe dónde los escucha? Allá en el parque, allá en la playa, en el autobús, en la calle, donde quiera que hay. Ahí anda escuchando. Se acerca donde hay un grupito de personas. ¿Y saben qué están haciendo esas personas? Están atacando a los evangélicos. Están contradiciendo la palabra pura. Esa es una palabra adulterada. Y por eso muchos creyentes de repente aparecen alejándose de la iglesia, porque están prestando oído a palabra adulterada. Tienen comezón de oír, pero andan poniendo el oído a palabras adulteradas, palabras que no vienen de la Biblia, sino que el hombre las acomoda, las tergiversa conforme a lo que él quiere. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, dijo el apóstol Pablo. Así que cada uno de nosotros debemos de saber que la palabra que puede dar, o la leche, si el apóstol mencionó la leche que sirve para el crecimiento, es la leche pura. La leche adulterada más bien enferma el organismo. La leche adulterada lo puede llevar hasta la muerte. Pero la leche pura, esa es la que ayuda. Dice, para que por ella crezcáis. A su nombre. Gloria. Para que por ella crezcáis para salvación. Para salvación. Entonces, eso es lo que se requiere de cada creyente, que tenga un deseo intenso de la palabra. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Un indicio seguro de crecimiento espiritual es el deseo profundo de alimentarse de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El creyente que anhela, que tiene ese deseo profundo de alimentarse de la palabra de Dios, eso es una buena señal. Eso es un buen indicio de crecimiento espiritual.
no se va a quedar lo mismo 10 años, 20 años, 40 años y seguir siendo niños. No, va a pasar de niño a adulto. Va a crecer. Si se propone, si busca, si corre, si dispone del costo que sea con tal de obtener la palabra pura, va a crecer. Hoy estamos en el tiempo, hermanos, en el que muchos, está de moda los profetas hoy. Palabra adulterada, diciendo Dios me dijo, hermano, Dios me dijo. ¿Qué le dijo Dios? Lo que dijo Dios aquí está en la Biblia. Y si Dios quiere enviarle un mensaje, quizás pueda ser que aparezca que Dios quiera enviarle un mensaje directo, pero lo va a hacer de la forma que lo hace Dios siempre. Aquello que Dios le diga no puede estar en contra de lo que dijo ya, porque Dios no se contradice. Si alguien llega diciéndole, hermano, mire, Dios me dijo esto, entonces vámonos a la Biblia a ver si concuerda con lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice lo contrario, esa es palabra que Dios no la ha enviado. Esa es palabra que enferma el organismo espiritual del cristiano. No estamos en contra de los profetas, pero sí estamos en contra de los profetas falsos. De lo que está tanto de moda hoy, tratando o queriendo estimular, complacer, impresionar a la gente. La palabra ya está para que por ella crezcamos, para que nos fundamentemos en los principios que Dios ya dejó a través de su palabra. Eso lo va a llevar al crecimiento, dice, para salvación. A su nombre, para salvación. Así que debemos de saber que todo pasa, dijo la palabra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si usted quiere algo que permanezca para siempre, esto es la palabra de Dios, que usted la tiene. Y cada día debemos de anhelar más, crecer más, y lo vamos a lograr a través de el deseo que tengamos. A veces, el Señor dijo, escudriñad las Escrituras. La Biblia no es para tenerla guardada, hermanos. La Biblia no es para irla a guardar, que cuando ya venimos para el culto, hermano, fíjense que no traje la Biblia porque como venía corriendo, hermano, no la pude encontrar, no sé dónde la puse, porque no la volví a tocar después de que llegó de la iglesia. Aleluya. Se me desapareció la Biblia, hermanos, a ver si no es que me la robaron. La Biblia no es para ir a guardar, hermanos. Sí, hay que guardarla, pero no es para que se nos olvide dónde está. Hay que escudriñarla, hay que leerla. El deseo, hermanos, nos va a motivar a leer esa Biblia, a abrir esa Biblia. Esa nos va a fortalecer, nos va a nutrir para que por ella crezcamos para salvación. Si usted, qué bueno con aquellos hermanos que dicen, tengo 2 Biblias, una para estudiar en la casa, otra para cuando salgo. Así como el albañil con el metro en la mano. Un metro para salir y uno para cuando va a trabajar. Los hermanos que cuentan, dicen que hay hermanos, hay albañiles que tienen un metro para andarlo cuando andan de paseo y otros cuando andan trabajando. Entonces,
No debemos de estar pensando, no, pero yo tengo Biblia. Hermanos, hay hermanos que tienen una Biblia que ya ni tiene el libro que dijo el hermano que buscaran, ya ni lo tiene esa Biblia. Compre otra. El deseo de la palabra de Dios nos va a motivar, hermanos, a superar cualquier obstáculo, a vencer cualquier cosa que se nos ponga. Vamos a trabajar. Qué bueno, yo admiro y felicito a muchos de ustedes que dicen, hermano, fíjense que yo estoy ahorrando, hermano, yo estoy trabajando porque yo quiero comprar una buena Biblia. Va a decir alguien, pero las Biblias todas son iguales. No, hermanos, hay Biblias de calidad, aún hasta el papel. Hay Biblia que el papel es como del que envolvían pan antes, cuando uno llegaba a la pulpería. Me vende una semita. Pero hay Biblias tan finas, hermanos, que uno piensa, el Nuevo Testamento no, es Biblia completa y hasta con estudio adicional. Hay Biblias, hermanos, que da gusto abrirlas, que da gusto leer, que dan ganas de leer. No piense que caro, porque más caro es el celular que usted tiene. Dicen muchos, pero yo ahí ando la Biblia, hermano, en el celular. Sí, pero la Biblia que usted anda en el celular, úsela solo para leer cuando usted está solo, cuando está aquí en la iglesia. No debe estar leyendo en el celular. Lo dije ya hace tiempo eso. Aquí debemos de tener el libro, la Biblia, porque muchos hermanos son maliciosos y en vez de aparentan estar leyendo la Biblia, y lo que están haciendo es mensajeando. Qué bueno con usted que sí, en verdad es la Biblia que tiene en el celular, pero muchos maliciosamente, cuando el hermano dice, busque allí, hermano, en San Mateo capítulo 5, dice, ahorita aprovecho y empieza, y el hermano piensa que es la Biblia que está leyendo. Y es mensajeando con el novio, con el amante, con el otro. Dice aquí el apóstol Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. Desechando todo aquello, hermano, que es falso, aquello que aparenta ser pero no es, aquello que no lleva a la vida sino a la muerte, se debe desechar. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Debemos de ser buenos estudiosos, escudriñad, dijo Jesús, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, dijo Jesús, son las que dan testimonio de mí. Si usted estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta de si eso que está diciendo el predicador lo aprueba la Biblia o no. Así que, hermanos, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado, no sea que se vaya perdiendo el hambre y la sed de la palabra de Dios, lo que produce el deseo, el hambre y la sed. Si ya no desea usted la palabra de Dios, eso significa que ha perdido el hambre y la sed de la palabra de Dios. Un deseo que puede destruirse lleno de actividades y actividades equivocadas. Lo que leíamos ahorita, desechando toda malicia, actividades equivocadas, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Tantas cosas en que nos podríamos enredar. ¿Qué es allí cuando no nos acordamos de la Biblia? ¿Dónde la puse, Dios mío? No me acuerdo. Por estar ocupados en tantas cosas. Es ahí donde no podemos
ir a oír la palabra porque tengo esto, porque tengo lo otro. Así siempre vamos a ser niños toda la vida, y niños sin deseos de oír la palabra de Dios, con tantas preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida que vienen y ahogan, dijo el Señor, hablando del sembrador que sembró la semilla. En Lucas capítulo 8, versículo 14, dice que la que fue sembrado entre espinos es aquella donde los afanes, el engaño y las riquezas ahogan esa palabra. Ya no hay palabra, ya no viene a la memoria nada de Dios. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. El Señor dijo en San Mateo capítulo 5 versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, hermanos, los creyentes, veamos el último pasaje de la Biblia, 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 al 4, donde nos damos cuenta que los creyentes, dije al principio, no son los que simplemente tienen fe en Jesucristo como la gran mayoría. Más bien son los que tienen fe en Jesucristo como lo revela el mensaje completo de la palabra de Dios, el mensaje completo del Evangelio. Su fe en Cristo está ligado a la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros seguimos? Porque nos han enseñado conforme a la palabra. Me gustó, estos días estaba mirando un video. Yo sé que muchos miran videos del mentado Padre Toro, que invita pastores, invita hombres evangélicos para contender con ellos, y él siempre sale ganando porque él es el que tiene el micrófono, él es el que tiene la facultad. Cuando se siente que va perdiendo, quita el micrófono y pone al pueblo de acuerdo con él. Pero me gustó una de lo que dijo hace poco. Estaba con un pastor y le dice al pueblo: hermanos, los hermanos separados no se han ido de la iglesia católica por maldad, sino que se han ido porque ellos aman la verdad. Ellos aman la verdad y ellos van en busca de la verdad. Y aquí en la iglesia católica les dijo, solo le estamos dando, les voy a parafrasear, basura. Él lo dijo con otra palabra. Aquí en la iglesia católica solo le estamos dando esto. Y ellos no, ellos quieren asegurarse que lo que ellos aprenden es la verdad, y por eso es que se nos han ido de la iglesia católica, les decía. Porque nosotros solo, en la iglesia católica solo se les está hablando de catecismo, pero ni siquiera de catecismo les dice, porque el catecismo tiene las citas bíblicas, sino que se les está entreteniendo a la gente con mentiras. Pero digo, ve que bueno, este hombre ya se va a convertir a Cristo. Este hombre es un futuro creyente. Este hombre ya se ha dado cuenta en su interior, se da cuenta de que lo que ellos están haciendo es engañando a la gente, es mintiéndole a la gente. Él dijo, los creyentes aman la verdad y van en busca de la verdad. Ellos quieren comprobar que lo que ellos aprenden es la verdad. Entonces, eso somos los creyentes, que no creemos simplemente en Jesucristo. Más bien los creyentes tienen fe en el Jesucristo de la Biblia.
en el Dios de la Biblia, en lo que dice la Biblia, no en lo que dice el hombre. A los creyentes se les conoce como personas que se someten no al hombre, sino a la palabra del Señor, a la Biblia, que es la que transforma, que es la que nos ayudó para la regeneración, para el nuevo nacimiento, para el crecimiento, para la salvación. Cualquier cosa que no lo diga la Biblia, no tiene usted por qué seguirlo. Y si alguien le dice esto dice la Biblia, porque también Satanás dice, escrito está, mira, la Biblia dice esto, pero hay que saber de quién viene y cuál es el propósito, para dónde nos lleva, qué dice el contexto de la Biblia.